antes de revelar lo que sucederá en el mundo durante el gran día del Señor, Apocalipsis se detiene a realizar un cuidadoso examen de su pueblo, con llamados, reprensiones y promesas, para que pueda atravesar victorioso los terribles días que le esperan y estar de pie ante la venida del Hijo del Hombre. Pérgamo. En el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Jesús apela a su liderazgo diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Significado original. Pérgamo era una ciudad del Asia Menor ubicada a unos 48 kilómetros al norte de Esmirna. Su nombre, que significa elevación, se debía a que estaba construida en lo alto de una colina. Era la ciudad más grande de la región y llegó a ser la capital de la provincia romana del Asia Menor. Además, Pérgamo era famosa por su inmensa biblioteca, que albergaba alrededor de 200.000 libros, lo que dio origen al nombre de pergaminos. Llamativamente, Jesús se presenta al liderazgo de esta iglesia con su espada lista para pelear. Dice en su presentación: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y en su conclusión: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué? Porque la realidad de la iglesia de Pérgamo era mucho peor que la de Éfeso. En efecto, mientras que aquella no podía soportar a los malos, probaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y aborrecía las obras de los Nicolaitas, la iglesia de Pérgamo, en cambio, albergaba tanto a los que retenían la doctrina de Balaam como a los Nicolaitas, los cuales eran aborrecidos por el Señor. Como hemos comentado, los Nicolaitas eran gnósticos que se infiltraron dentro de la iglesia para dominarla, promoviendo doctrinas heréticas que pervertían al pueblo. Balaam, en cambio, de acuerdo con Números 22 al 24, fue un profeta que, habiendo conocido al Señor, por avaricia, se vendió al enemigo y le enseñó cómo vencer a Israel por medio de perversas tentaciones. Ambos grupos, entonces, tienen un mismo objetivo: la perversión de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los que retienen la doctrina de Balaam? Pues aquellos que siguen sus enseñanzas, con el objetivo de que la iglesia se aparte del Señor y pierda su protección. Si repasamos la historia de lo que sucedió cuando Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
invitándolos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, tal como dice el texto apocalíptico, veremos que aquello significó que el pueblo de Israel terminara participando de cultos paganos, comiendo las cosas sacrificadas a sus ídolos con aquellas mismas prostitutas con las cuales habían entrado en fornicación. Lo cual tiene un gran significado espiritual, dado que las rameras, en lenguaje profético, simbolizan iglesias apóstatas que se prostituyen detrás de los reyes de la tierra en su búsqueda de poder mundanal. Las cosas sacrificadas a los ídolos conforman su comida, es decir, las enseñanzas que transmiten aquellas iglesias, también llamado el vino de su prostitución. En consecuencia, la doctrina de Balaam tiene que ver con acuerdos y prácticas ecuménicas que hacen participar al pueblo de Dios con iglesias prostituidas, comiendo su misma comida, ofrecida al diablo, es decir, sus enseñanzas, y bebiendo el vino de sus prostituciones. ¿Qué está pasando en esta iglesia? ¿Cómo es que ha llegado hasta aquí? Lo que podemos observar a través del propio mensaje de Jesús es que esta es una iglesia que ha pasado por persecuciones en el pasado, pero que en el presente se encuentra en calma. De hecho, lo único que Jesús resalta de ella es que ha retenido su nombre y no ha negado su fe, ni aun en los días del martirio de Antipas. Lo que claramente nos revela que las persecuciones eran cosa del pasado. La realidad del presente en esta iglesia es una aparente calma a costa de algunas concesiones. Permitir la introducción y el desarrollo de las doctrinas de Balaam y las de los Nicolaitas. Además, se dice de esta iglesia que mora donde está el trono de Satanás. Si esto tiene algún significado en su cumplimiento original sobre la ciudad de Pérgamo, deberíamos encontrar algunos indicios en la historia que sean congruentes con esto. Veamos si esto es así. Pérgamo era el centro pagano de deidades antiguas, donde se encontraba el trono de Zeus, una divinidad griega considerada el padre de los dioses y de los hombres. Pérgamo también era la sede del antiguo culto babilónico al sol, dado que cuando los babilonios fueron derrotados por los medos y persas, sus sacerdotes huyeron al Asia Menor y establecieron su colegio central en la altiva ciudad de Pérgamo. También en Pérgamo se practicaba la adoración de hombres como si fueran dioses, contando con el primer templo erigido en honor al emperador romano Augusto, otro dedicado a Trajano y otro a Severo. Pérgamo contaba además con el santuario de Asclepio, el dios de la medicina y la curación, el cual creció tanto en fama que fue considerado uno de los centros terapéuticos más famosos del mundo romano. Galeno, el médico más renombrado de la antigüedad, aparte de Hipócrates, nació en Pérgamo y recibió su formación en el Asclepeion, templo curativo consagrado al dios Asclepio, gestionado por sacerdotes conocidos como lacromantis. En tanto, según la mitología, la familia de Hipócrates descendía de este mismo dios. Las serpientes estaban consagradas a Asclepio, por lo que eran usadas en los rituales de curación, llegando a dejarlas reptar en el suelo de los dormitorios donde los enfermos dormían. Todo lo cual constituyó la base de la medicina moderna basada en drogas. Y más adelante veremos el significado que todo esto alcanza en el Apocalipsis. Significado histórico profético. Como comentamos anteriormente,
En el año 313 concluyeron las persecuciones sobre la Iglesia gracias al Edicto de Milán, por medio del cual el emperador romano Constantino otorgó legitimidad al cristianismo por primera vez. Allí comienza esta nueva etapa de la Iglesia, representada por Pérgamo. Tal como explicamos en el apartado anterior, la iglesia que habitó en Pérgamo era una iglesia que había sufrido persecuciones en el pasado, pero que, en el presente, se encontraba en calma gracias a que permitía la introducción de las doctrinas de Balaam y las de los Nicolaitas. Ahora, veamos cómo todo esto también se cumplió en la historia de la iglesia. En 313, el diablo, viendo que las persecuciones sobre la iglesia no solo no la extinguía, dado que la sangre de los cristianos era semilla de nuevos cristianos, sino que además aumentaba su pureza y su fe, al punto de que Dios no tuvo reproches contra Esmirna, decidió cambiar de estrategia e impulsó al emperador romano Constantino para que, en vez de perseguir a los cristianos, tal como sus antecesores lo habían hecho, los reconociera como una religión oficial de su imperio y los coronara de favores. ¿Qué pasó cuando el rey pagano Balac intentó vencer al pueblo de Dios por medio de la guerra? No logró sus fines porque Dios protegía a su pueblo, ¿verdad? Sin embargo, cuando siguiendo los consejos de Balaam, quien simbólicamente aparece en el mensaje a esta iglesia, invitó al pueblo de Dios a sus fiestas por medio de las seductoras prostitutas de su pueblo, logró que la bendición de Dios se trocara por maldición. Esa fue la estrategia que el diablo aplicó en este periodo de la iglesia: abrir las puertas del imperio romano al cristianismo para prostituirlo con su paganismo. Veamos cómo sucedieron las cosas. Tras el edicto de Milán, se abrieron nuevas vías de expansión para los cristianos, dado que se otorgaron privilegios al clero, como la exención de ciertos impuestos, se les devolvió las iglesias confiscadas por Diocleciano y se les permitió acceder a las altas magistraturas del gobierno, todo lo cual resultó en que los cristianos ganaran mayor aceptación dentro de la sociedad civil, especialmente los dirigentes de la iglesia, llegando al punto en el que los obispos terminaron adoptando posturas agresivas en temas públicos que nunca antes se habían visto en otras religiones. Lo cierto es que, a partir de ese momento, el cristianismo pasó a adquirir el estatus de religión privilegiada dentro del Imperio Romano y se iniciaron persecuciones hacia las demás religiones. Con el transcurrir del tiempo, este favor del imperio le continuó granjeando grandes beneficios. Por ejemplo, Constantino le entregó al obispo Silvestre I un palacio romano que habría pertenecido a Diocleciano, quien, como ya dijimos, había sido un terrible perseguidor de la iglesia cristiana, con el encargo de construir una basílica que actualmente se la conoce como la Basílica de San Juan de Letrán. Y en el 324, este mismo emperador hizo construir otra basílica en Roma, donde, según la tradición cristiana, martirizaron a San Pedro, la colina vaticana, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro. Todos estos beneficios de parte de Constantino, aquel que aún ostentaba el título de Pontífice Máximo, otorgado en la antigua Roma al principal sacerdote del Colegio de Pontífices Paganos, no le fueron ofrecidos gratuitamente al cristianismo. Más mal que bien, todo esto fue a costa de usarlo como un elemento unificador de su imperio. Pero no al cristianismo puro, sino a un cristianismo mezclado, sincretizado y pervertido con la religión pagana de su imperio. Veamos cómo sucedió esto. En el año 313, Constantino ofreció una cara amigable al cristianismo, invitándolo a unirse a su imperio y haciéndolo participar de sus cultos oficiales.
En 321, Constantino introdujo al venerable Día del Sol, esto es, el domingo, como día de descanso obligatorio para cristianos y no cristianos, en reemplazo del sábado que ellos llamaban judío. Y 62 años después, el emperador romano Teodosio le cambió el nombre de Dies Solis, que significa Día del Sol, por Dies Dominicus, que significa Día del Señor, camuflando de esta manera el pagano Día del Sol con un lindo nombre de apariencia cristiana. En 325, a través del Concilio de Nicea, Constantino estableció una relación Estado-Iglesia que permitió la expansión del cristianismo con una velocidad inédita. En 375 se introdujo la veneración de ángeles y muertos, llamados santos, y el uso de imágenes dentro de la Iglesia cristiana, prácticas claramente prohibidas en la palabra de Dios. En 394 se introdujo la misa como un rito de sacrificio diario, cuando, según Hebreos 10, 10 al 14, Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. En 431, a través del Concilio de Éfeso, se introdujo la exaltación de María, otorgándole el atributo de Madre de Dios, siendo que ella fue la madre de la humanidad de Cristo y no de su divinidad. En el 500, los sacerdotes y obispos cristianos adoptaron las vestimentas de los sacerdotes paganos. Claramente, la apertura de Roma al cristianismo trajo consigo la perversión de la Iglesia cristiana a través de doctrinas y prácticas paganas, lo cual fue consentido por sus dirigentes a cambio del cese de las persecuciones y la prosperidad de su poder terrenal. Con el transcurrir del tiempo, los descarriados obispos de Roma comenzaron a adquirir mayor notoriedad respecto de sus pares de otras latitudes, al punto que, así como en Pérgamo se practicó culto a los emperadores romanos como si fueran divinidades, en la Roma papal se veneran a los obispos de Roma como si fueran dioses en la tierra. De hecho, aún al día de hoy, los obispos de Roma se arrogan títulos que corresponden a Dios Padre, como Papa, lo cual significa Padre de los Padres, su santidad, Santo Padre y Sumo Padre. También pretenden reemplazar a Cristo, permitiendo que los llamen el dulce Cristo de la tierra. Se atribuyen funciones que corresponden al Espíritu Santo, tales como ser el vicario o el representante de Cristo en la tierra. Aceptan que los hombres se postren delante suyo, cosa que, según Hechos 10, 25 al 26 y Apocalipsis 19, 10, ni Pedro, supuestamente el primer papa, ni el arcángel Gabriel permitieron. Dicen tener poder para perdonar pecados y otorgar indulgencias, lo cual es otra blasfemia, pues, de acuerdo a Lucas 5:21, solo Dios puede perdonar pecados. Y pretenden tener poder para establecer la doctrina de la Iglesia de manera infalible, cuando ninguno de los apóstoles se atribuyó tal facultad, sino que, de acuerdo a Hechos 15, ellos buscaron la dirección del Espíritu Santo en asambleas representativas reunidas en concilio. Y aún más, el significado profético de las palabras de Jesús: «Yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás», perfectamente se aplican al periodo de la historia en el que la Iglesia se unió con Roma, imperio al cual el diablo le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es por esto que, en el mensaje a Pérgamo, se observa un claro reproche de parte de Dios hacia los dirigentes de su iglesia, por haber permitido y consentido la introducción del paganismo dentro de ella. No obstante, es de destacar que Dios siempre tuvo una iglesia fiel en la tierra, aún en este triste periodo de la historia,
Cristo lo expresa cuando, dirigiéndose a los fieles de esta iglesia, les reconoce: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Razón por la cual, cuando Jesús les anuncia que vendría pronto a ellos, su espada no estaría contra estos fieles, sino contra aquellos que introducían las doctrinas de Balaam y las doctrinas de los Nicolaitas. Dice: vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por otra parte, Antipas, quien es presentado aquí como el testigo fiel, podría simbolizar, en esta aplicación histórico-profética, a todos aquellos que dieron su vida por Cristo y su evangelio puro, representados por la iglesia de Esmirna. En conclusión, en esta aplicación histórico-profética, Pérgamo representa la época en la cual la iglesia cristiana se unió con el Imperio Romano, desde el 313 hasta el 538, año en que cayó el último de los reinos que se opuso al surgimiento del papado como gobernante supremo de los reyes de la tierra, lo cual dio inicio a una nueva etapa de la iglesia que analizaremos en el mensaje a Tiatira. Significado escatológico. El mensaje a la iglesia de Pérgamo tiene un profundo significado en nuestros días, dado que hoy como ayer, aquel que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón apela nuevamente a los líderes de su iglesia, portando una espada de dos filos, y les dice: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. De hecho, el trono de Satanás también se encuentra aquí, en la tierra, la cual está bajo su dominio. En efecto, cuando el diablo tentó a Cristo en el desierto, se declaró poseedor de los reinos de la tierra, y Cristo no lo refutó. Dice la Biblia: le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aunque claramente Jesús rechazó la tentación de recibir los reinos del mundo a cambio de postrarse ante Satanás, de ningún modo negó sus pretensiones al dominio del mundo. Tiempo más tarde, aún luego de la muerte y resurrección de Cristo, el apóstol Juan afirmó: el mundo entero está bajo el maligno. Y Pablo agregó: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, es decir, ángeles caídos, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Con lo cual, podemos concluir que el trono de Satanás se encuentra en este mundo, y que él lo da a quien quiere. Intentó entregarlo a Cristo, pero fue rechazado. Sin embargo, Apocalipsis revela quien sí aceptó su trato, cuando dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Como demostraremos en nuestro análisis de Apocalipsis 12, 13 y 17, aquella espantosa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es símbolo del poder romano, primero pagano y luego papal.
Apocalipsis dice: el dragón, es decir, el diablo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. En tiempos del Imperio Romano, quienes se sentaban en el trono de Satanás, siendo adorados como dioses, eran los emperadores de Roma, los cuales impulsaron terribles persecuciones hacia los hijos de Dios. Luego de la caída de estos, el enemigo ha actuado a través del papado, quien se constituyó en el heredero de aquel trono infernal ostentado por Roma, no solo haciendo que los hombres se postren delante suyo, sino también continuando con sus terribles persecuciones contra los verdaderos cristianos durante los 1260 años que duró su poder absoluto durante la Edad Media. Y esto fue así porque el obispo de Roma, aquel que se presenta como el representante de Cristo en la tierra, aunque está en total contradicción con él, aceptó también aquella propuesta que Cristo rechazó, recibiendo los reinos del mundo de manos de Satanás. Si me veneras y te postras ante mí, te daré el mundo entero. Apártate de mí, Satanás. Yo venero al Señor, mi Dios, y solo le sirvo a Él. A political society. El papado siempre ha pretendido el gobierno del mundo. La ley canónica sostiene que la jurisdicción y supremacía del Papa es universal. De igual manera, el Papa Gregorio VII, resumiendo su concepción del papado en un documento titulado Dictatus Papae, en el cual se alza como representante de Dios en la tierra, con poder absoluto sobre autoridades eclesiásticas y civiles, afirma: solamente al pontífice romano se le puede llamar, con todo derecho, universal. Solamente él puede usar la insignia imperial. Podría deponer emperadores. Nadie puede revocar una sentencia dictada por él. Y él no puede ser juzgado por nadie. Probablemente el papa más influyente del siglo XI fue el alemán Hildebrando, Gregorio VII, que llevó a cabo un muy importante trabajo de reforma dentro de la Iglesia. En el año 1075, Gregorio escribe el Dictatus Papae, 27 reglas donde expresa su idea de cuál ha de ser el papel del sumo pontífice en su relación con los poderes temporales, especialmente con la realeza. Estos 27 puntos se pueden resumir en 3. Primero, el Papa es señor absoluto de la Iglesia, estando por encima de los fieles, los clérigos y los obispos, pero también de las iglesias locales, regionales y nacionales, y por encima también de los concilios. Segundo, el Papa es el señor supremo del mundo. Todos le deben sometimiento, incluidos los príncipes, los reyes y el propio emperador. Tercero, la Iglesia romana ni erró ni errará jamás. También Inocencio III, en una carta dirigida al patriarca de Constantinopla, declaró: el Papa es el vicario de Cristo, incluso de Dios mismo.
No solo se le ha confiado el dominio de la Iglesia, sino el gobierno del mundo entero. Es rey y sacerdote al mismo tiempo. Luego, Tomás de Aquino hizo de estas pretensiones papales una parte de la teología católica, afirmando: el poder secular está unido al espiritual en el Papa, quien posee la cima de las dos autoridades, la espiritual y la secular. Como es sabido, durante la Revolución Francesa, la autoridad del Papa recibió una herida mortal. Sin embargo, las profecías de la Biblia afirman que esa herida sanará y que recuperará su poder. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Por esto, en la actualidad, habiendo prácticamente curado de aquella herida mortal, el papado continúa insistiendo en sus pretensiones al trono del gobierno mundial. Malachi Martin, eminente teólogo, experto en Iglesia Católica, ex jesuita y profesor del Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano, autor del bestseller Los Jesuitas, escribió en su libro Las llaves de esta sangre acerca del Papa Juan Pablo II. Este Papa está empeñado en una lucha para saber quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. Porque Juan Pablo, como pretendiente vicario de Cristo, reclama para sí el derecho de ser la corte de último recurso sobre la sociedad de estados como sociedad. En tanto, el Papa Benedicto XVI, en el punto 67 de su encíclica Caritas in Veritate, afirmó: para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la paz, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. En el texto, este mismo Papa afirmó que se necesita un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, a fin de lograr un orden social conforme al orden moral, lógicamente aquel impulsado por el papado. 24 de marzo de 2017, Papa Francisco recibe en audiencia a 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Hoy estamos reunidas las tres instituciones de la Unión Europea junto a los jefes de Estado y de Gobierno como símbolo de la unidad para celebrar los 60 años de nuestro proyecto común. Mañana firmaremos un documento solemne para afirmar las razones de seguir juntos, único modo de poder enfrentar los grandes desafíos de hoy. Es desde aquí que podemos proyectarnos al mundo con prudencia y autoridad. Ha sido entonces Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, que saluda a Papa Francisco. Roma, con su vocación de universalidad, es el símbolo de esa experiencia y por eso fue elegida como el lugar de la firma de los tratados, porque aquí se sentaron las bases políticas, jurídicas y sociales de nuestra civilización. Continuando con estas pretensiones, el Papa Francisco también ha dicho que es necesario un gobierno mundial.
insistiendo en que nadie se salva solo y presentándose de manera solapada como el único gran líder que puede gobernar el mundo desde la moral, el altruismo y la solidaridad. En su encíclica Fratelli Tutti dice: la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. Más allá de las diversas acciones indispensables, los estados no pueden desarrollar por su cuenta soluciones adecuadas, ya que las consecuencias de las opciones de cada uno repercuten inevitablemente sobre toda la comunidad internacional. Por lo tanto, las respuestas solo vendrán como fruto de un trabajo común, gestando una legislación, una gobernanza global. Necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Insistiendo en su exhortación apostólica Laudate Deum, en la urgencia de la creación de nuevas autoridades supranacionales con poder efectivo, dice: para que haya avances sólidos y duraderos, me permito insistir que deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los estados. Y luego hace una aclaración que hay que saberla entender. Dice: cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial, regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Hablemos sobre todo de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad, para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. La cuestión es que deben estar dotadas de autoridad real, de manera que se pueda asegurar el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. De este modo, se daría lugar a un multilateralismo que no dependa de las circunstancias políticas cambiantes, es decir, del voto ciudadano, o de los intereses de unos pocos, y que tenga una eficacia estable. Y luego remata diciendo: sigue siendo lamentable que las crisis mundiales, como la de la pandemia, sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables. Tremendo. Nadie se salva solo. Lo lanzó días atrás el Papa Francisco, que comienza a liderar este nuevo orden económico mundial que necesariamente debe instalarse en la Argentina y en el mundo cuando esta pandemia nos abandone, cuando el mundo empiece a resurgir desde las cenizas y cuando, como elemento central, la solidaridad y un nuevo orden económico mundial deberá necesariamente ponerse en marcha. Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Vladimir Putin, presidente ruso. Leonardo DiCaprio, estrella de Hollywood. Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional. Isabel II, reina de Inglaterra. ¿Por qué las autoridades de todo el mundo quieren encontrarse con el Papa Francisco? ¿Por qué Obama y Raúl Castro reconocieron su contribución en la reapertura de sus relaciones? Liderazgo y el Papa Francisco. Por esto, en este contexto en el cual la Iglesia de nuestros días habita en un territorio cada vez más dominado por el representante del diablo en la tierra, Pérgamo representa en la actualidad a todos aquellos que toleran la perversión de la Iglesia a través del ecumenismo,
simbolizado por las doctrinas de Balaam, y la infiltración jesuita, representada por los nicolaitas, los cuales se infiltran de manera disimulada en las iglesias con el propósito de contaminar al pueblo, reemplazando la gracia divina con permisividad en el pecado, mientras que, al mismo tiempo, ejercen política dentro de ella con el fin de dominarla por medio de jerarquías humanamente establecidas. En este sentido, el comer cosas sacrificadas a los ídolos que se menciona en Pérgamo implica, en la actualidad, hacerse partícipes de cultos paganos por medio del comer y beber espiritualmente con borrachos espirituales, es decir, aquellos cuya mente está embotada por doctrinas y prácticas de la Iglesia apóstata. Jesús, en su sermón escatológico, dijo: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, entiéndaselo en términos espirituales, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. La venida a la que Jesús se refiere en esta ocasión corresponde al momento en el que Cristo nos visitará con sus juicios, tal como se menciona al final del mensaje a la iglesia de Pérgamo, cuando dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, hay más cosas que considerar en relación a aquellos que promueven las doctrinas de Balaam, enseñando a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a cometer fornicación. Dentro de la concepción bíblica, fornicación, en términos literales, incluye cualquier tipo de perversión sexual, y es un pecado que siempre ha estado presente en nuestro mundo. Sin embargo, también es uno de los pecados que caracterizan nuestra época. Cuando, aún mediante leyes, se sostiene que cada uno es libre de hacer lo que quiera, admitiendo y aún promoviendo la fornicación, el adulterio y todo tipo de perversión sexual como normales y propias de la evolución del ser humano. Soy un pastor luterano. Dios abre sus brazos a toda su creación por igual para demostrarles que la Biblia en realidad no dice nada en contra de la homosexualidad. En antaño, el codicioso profeta Balaam enseñó al pagano rey Balac a derrotar a Israel a través de este pecado, cuando por medio de invitaciones a fiestas, las prostitutas del reino de Moab sedujeron al pueblo de los santos, haciéndole cometer el doble pecado de fornicación, primero sexual y luego espiritual, dado que los israelitas terminaron sacrificando y adorando a dioses paganos, lo cual, de acuerdo con Números 25 y 31, causó que Israel perdiera la protección de Dios y fuera derrotado por sus enemigos. En este contexto, no debiéramos dejar de prestar atención al mensaje en su sentido literal, además del simbólico. De hecho, Apocalipsis presenta este pecado entre aquellos por los cuales el mundo quedará excluido de la salvación de Dios. Dice: los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios
y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros, calificativo que se le aplicaba a los inmorales, estarán afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora, no solo los mundanos cometen este pecado. En la iglesia de hoy también se comete mucha fornicación y adulterio a todo nivel. De hecho, desde sacerdotes y pastores hasta miembros de iglesia caen en esta terrible abominación que mina nuestra fe y nos hace perder la bendición y la protección de Dios. Y todo a consecuencia de haber permitido la introducción de doctrinas nicolaitas que hacen considerar la gracia de Dios de una manera liviana, difundiendo la creencia de que Cristo ama tanto al pecador que lo perdonará y lo bendecirá aún en sus pecados, predicando además que seremos salvos aun si continuamos en ellos hasta la mismísima venida de Cristo, dado que supuestamente es imposible ser perfecto. Todo lo cual es un terrible engaño. La Biblia es clara cuando dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, la fornicación, en términos espirituales, también tiene que ver con aquellas relaciones prohibidas que tiene la Iglesia con los reyes de la tierra. Dice Apocalipsis: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, es decir, contra la iglesia apóstata, la que está sentada sobre muchas aguas, que es un símbolo de multitudes, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, es decir, con sus engaños. Y es especialmente este el pecado que aquellos representados por Balaam enseñan a cometer a la iglesia de nuestros días, induciendo a sus dirigentes a mantener relaciones ilícitas que vinculan la iglesia con el Estado de una manera incorrecta ante los ojos de Dios, haciéndola alejarse de Él como su proveedor y protector, en busca de poder y prosperidad provista por otro señor, el Estado. De este pecado es culpable el papado, símbolo máximo de prostitución eclesiástica con los reyes de la tierra. Sin embargo, casi todas las iglesias se han contaminado bajo estas mismas prácticas. El jueves 4 de mayo del 2017, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva protegiendo la libertad religiosa en los Estados Unidos. La orden ejecutiva del presidente Trump elimina las restricciones impuestas por la enmienda Johnson de 1954, que impedía que pastores y otros líderes religiosos apoyaran candidatos sobre una base partidista. Los líderes de fe ahora tienen la libertad de apoyar a sus candidatos desde el púlpito sin temor a represalias gubernamentales. Esta acción es una gran victoria para la Iglesia. Exenciones impositivas, codiciados subsidios, jugosos contratos, donaciones, matrículas educativas y hasta simples codeos con funcionarios públicos son, por lo general, más valorados por los dirigentes de las iglesias que Cristo y su palabra.
La indicación de Cristo en este caso es clara. Él dijo: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Otra vez, el mensaje que Dios envía a la iglesia de Pérgamo es mucho más que un mensaje enviado a una iglesia lejana del Asia Menor, y aún mucho más que un mensaje enviado a la plenitud de la iglesia de un antiguo periodo. Es un mensaje que tiene que ver con nuestro presente. Por eso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Si quieres tener ese nombre nuevo, que apunta a la perfección que alcanzarán los santos de la última generación, presta atención al mensaje que Dios te envía a través de Pérgamo. Este documental está basado en el libro Apocalipsis, el juicio de Dios, de Noé Aguilar. Descárgalo gratis en diloalmundo.org. También disponible en Amazon.